ya solamente tomando en cuenta a este embrión trilaminar y sacando las membranas que lo rodeaban y las cavidades. Recuerden, aquí tenemos la porción cefálica, la porción caudal, que la única unión que mantenía a esta esfera interior con la esfera exterior, que era el saco coriónico, es el pedículo de fijación o embrionario. Bien, entonces, a nivel cefálico encontramos la membrana bucofaringea y la lámina precordal. ¿Por qué es precordal? Porque es hasta aquí donde es el límite cefálico, hasta donde llega la notocorda. En la porción caudal encontramos al nódulo de Hansen. Hacia caudal encontramos línea primitiva, fosita primitiva, donde se produjo la gastrulación. Recuerden que la formación de la notocorda es de caudal a cefálico. Bien, entonces, hay muchas teorías de la formación, como habíamos dicho, de la notocorda. Sí deben saber que es de origen mesodérmico. Este mesodermo que a partir del nódulo de Hansen empieza a formar como si fuera una cavidad que recorre al mesodermo, y llega un momento en que justamente esta cavidad empieza a producir degeneraciones por apoptosis. Se produce la muerte celular de las células endodérmicas que están por debajo de justamente esta formación primitiva de la notocorda, por este espacio que se está formando en el endodermo, esta apoptosis o muerte celular de las células endodérmicas, que hace que se formen unos ciertos poros, se llaman poros neuroentéricos, que comunica de alguna manera, fíjense, aquí se ve mejor, la cavidad amniótica con el saco vitelino. Esto también en esta etapa del desarrollo embrionario permite la circulación de los nutrientes. Siguiendo con el desarrollo de la notocorda y teniendo en cuenta estos nuevos dibujos, podemos observar ya cuando se pierde ese endodermo, que solamente obviamente es el endodermo que está a la altura de ese surco, de esa cavitación, ¿no? De esa cavidad que se formó en el mesodermo dijimos, caudal acefálico, ¿no? Se pierde el endodermo que estaba por debajo, y si hacemos un corte, ¿no? Y lo vemos en un corte transversal, vemos justamente el ectodermo superficial, ¿no? El mesodermo, ¿sí? Vamos a ver justamente el endodermo. Aquí el endodermo se perdió, y ese surco que no tenía piso, como ven acá, este es un corte que pasó aquí, es el esbozo de la notocorda, que luego se va a cerrar. ¿Qué les parece diferente de lo que hablamos? Es esto, el surco neural, porque a medida que se va formando la notocorda, también comienza a formarse el sistema nervioso. Por eso, yo cuando comenzamos esta charla y les mostré el esquema de semanas y de días y qué acontecimientos pasaban, les comentaba que muchos se solapan. Empieza a formarse el sistema nervioso con también la formación de la notocorda apenas termina la gastrulación. Entonces, vuelvo a repetir, en la formación de la notocorda, que es el eje axial que también le va a dar simetría, ¿no? Al embrión, y no solamente al embrión humano, esta notocorda que también están en los muchos cordados. Cuando ustedes estudiaron en biología y vieron cordados, bueno, los cordados son aquellos los que tienen notocorda, ¿no? Que tienen el filum cordae. Bueno, esto es para cultura general y seguramente lo vieron en biología en el cuatrimestre anterior. Pero volviendo al tema que nos compete, entonces, luego de la gastrulación y comenzando a diferenciarse los derivados, ¿no? De las hojas embrionarias, un primer derivado de la hoja embrionaria mesodermo es la notocorda, que se forma primero, dijimos, a través del nódulo de Hansen de caudal acefálico, por una apoptosis del endodermo subyacente, y este mesodermo se pliega
Porque ¿qué pasa? Si estuviera todavía permanentemente el endodermo, al plegarse llevaría endodermo con la notocorda y entonces si llevara al endodermo, cada célula que pertenece a las 3 hojas embrionarias está determinada a formar una estructura en nuestro organismo. El ectodermo tendrá sus derivados, el endodermo los suyos y el mesodermo otros, como por ejemplo la notocorda. Si al formarse la notocorda, que es un cordón macizo, llevara endodermo con ella, no podría formar las estructuras, por ejemplo, del sistema nervioso, porque llevaría células que están potencialmente destinadas a formar otra estructura. Entonces, para liberarse de ese endodermo que tiene debajo y poder liberarse también del mesodermo que tiene a los costados, este macizo que forma la notocorda, primero tuvo que sufrir la apoptosis o muerte celular del endodermo que estaba por debajo del mesodermo que forma la notocorda y luego cerrarse como un cordón. Bueno, aquí otro dibujo de lo mismo, soy muy repetitiva, pero mi idea es que ustedes puedan interpretar estos movimientos que se van dando dinámicamente durante todas las semanas del desarrollo embrionario en distintas figuras, distintos dibujos. Puede haber videos al respecto, así que pueden indagar y buscar e investigar en diferentes libros, en diferentes aportes que les dé la bibliografía y por supuesto la web. Entonces, en este dibujo, distinto al anterior, pero que representa lo mismo, encontramos justamente al mesodermo intraembrionario, recuerden que había un extraembrionario, el endodermo, ¿sí? Este mesodermo, estamos viendo un corte transversal, ¿no? Esta placa notocordal, ¿no? Que es de origen mesodérmica, recuerden que no es endodérmica, que es mesodermo, es el mesodermo que hizo una apoptosis del endodermo que estaba aquí abajo, ¿no? Entonces se intercaló de alguna manera y luego se va a desprender para formar un macizo. Como vemos en esta figura, fíjense cómo la placa notocordal empieza a cerrarse y el endodermo vuelve a formar ese piso, a retapizar, y la notocorda de origen mesodérmico forma un cordón macizo. Y lo que les puede llamar la atención, que también estaba presente en las filminas anteriores, pueden volver si quieren, es este surco neural, porque como dije anteriormente, a medida que se va formando la notocorda, induce a la formación del surco neural y los comienzos de los esbozos del sistema nervioso. Aquí vemos en esta imagen justamente la notocorda ya formada, totalmente independiente del endodermo. Recuerde que es mesodérmica, ¿sí? Es mesodérmica, pero se desprende y queda como una unidad independiente del endodermo, cuyas células en su formación fueron eliminadas y luego volvió a repararse, del mesodermo que la rodeaba y que le dio origen, y del ectodermo que está siempre dorsalmente al embrión. Vuelvo a repetir, notocorda, esto ya lo van a ver, se llaman somitas y tiene que ver con derivados mesodérmicos, lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos el ectodermo, por arriba del ectodermo, como saben, la cavidad amniótica, el endodermo embrionario y por debajo de él el saco vitelino. Así que bueno, este es un corte transversal de la formación de la notocorda como ese macizo cilindro macizo formado por células mesodérmicas. Bueno, una vez que culmina la gastrulación con la formación de las 3 hojas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo, recuerden que la gastrulación se da a los lados de la línea primitiva, ¿no? Y de la fosita primitiva y nódulo de Hensen. Esta gastrulación, que permite la formación de las 3 hojas embrionarias,
lo sigue en acontecimiento justamente la migración del mesodermo. El mesodermo empieza a migrar hacia cefálico, su primer migración y su primer derivado es la notocorda. Recuerden que la notocorda es mesodérmica y empieza a formarse desde el nódulo de Hensen hacia cefálico, y el resto del mesodermo empieza a migrar desde esta línea primitiva que le da la simetría hacia cefálico, y deriva en varios tipos de mesodermos que van a formar parte de la cabeza, el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Hay dos estructuras en las cuales no va a haber mesodermo, solamente ectodermo y endodermo, que es la placa precordal, membrana bucofaringea, y la membrana cloacal. Estas dos estructuras no tienen mesodermo, no tienen estructura mesodérmica. Acá vemos en otro tipo de dibujo cómo el mesodermo se va, obviamente,